Buenas tardes a todos. Como vimos en la clase pasada, parte del análisis sísmico de presas o de cualquier estructura geotécnica eh, empieza con los sismos que se usan para el análisis. Y los sismos tienen que depender del sitio donde está ubicada la presa. Estamos estudiando presas ahora, bueno, el sitio donde está ubicada la presa. Dentro de un cierto sitio donde puede estar ubicada una presa, podemos tener un rango de diferentes terremotos, de diferentes señales sísmicas que cumplen con los criterios de sismicidad del sitio. Imaginemos que tengamos 20.000 registros sísmicos que cumplen con los criterios. No podemos correr los 20.000. No tenemos la capacidad. Y si lo hiciéramos tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Bien, el dibujito chiquitito que se ve en este momento en pantalla representa en escala logarítmica una medida de intensidad, por ejemplo, la energía del sismo. Y en escala logarítmica una medida de lo que le pasa a una presa, por ejemplo, el asentamiento. Y entonces uno, en este dibujito chiquitito, sin números, uno puede ver que para una misma intensidad puede tener una respuesta que puede cambiar 3 ceros. Y para una dada respuesta, por ejemplo, un asentamiento que puede estar representado por esta línea, puede estar representado por intensidades, o sea, tamaños de terremoto que también pueden cambiar por lo menos 2 ceros. Entonces tenemos un problema gigantesco y este módulo habla de ese problema. Entonces, tenemos una presa e imaginemos que a 40 kilómetros de la presa hay una falla conocida que la tenemos perfectamente determinada. Por supuesto, no sabemos cuándo esa falla se va a activar y el día que se active no podemos decir con precisión cuánta energía va a liberar ni ninguna otra cosa. Pero por lo menos sabemos que la falla está en un cierto lugar. En ese caso, se puede hacer un análisis de peligro sísmico determinístico, donde se evalúa el peligro de la falla que sabemos que existe sobre nuestra estructura. A veces, la presa está ubicada en un lugar donde hay muchas fuentes sismogénicas, ninguna de ellas tan grande como para opacar la contribución de todas las demás. Entonces, para nuestra presa, ninguna de estas fuentes sismogénicas, otras fallas que pueden despertarse a 100 kilómetros, a 50, 20, a 30, más grandes, más chicas, ninguna de ellas por sí es determinante para el diseño de la presa, pero como cualquiera de ellas puede ocurrir, necesitamos tenerlas a todas en cuenta. Eso da origen a los análisis de peligro sísmico probabilístico. Entonces, empezando por el primero, el análisis determinístico, es el que produce el sismo máximo creíble y es un peligro que viene de una fuente conocida. Por ejemplo, en este caso, de esta falla. Usualmente, uno tiene para esa fuente media y desvío de lo que podría ser el peligro, o sea, media y desvío de la energía que puede generar, media y desvío de la aceleración que puede producir en nuestro sitio, de la duración del terremoto, todas estas cosas. Y uno, es común elegir para valores de diseño que estén en el orden de media más un desvío para las diferentes variables que controlan el comportamiento de nuestra presa. Las diferentes variables de entrada, ¿no? No estoy hablando del ángulo de fricción interna, estoy hablando del terremoto. Cuando uno hace esto, uno dice, para esta falla tengo estas condiciones y puede generar esta cantidad de energía, pero no sé cuándo. Por lo tanto, no tengo ninguna forma de establecer cuándo, cuántas veces, cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Nos da el sismo máximo creíble, un valor determinístico. Más que esto, no va a haber. Por el otro lado, cuando se analizan diferentes fuentes sismogénicas, todas por separado, y se suma la contribución de cada una, eso se hace de manera probabilística. No van a fallar todas las fuentes a la vez. O sea, no se va a activar la falla de todas las fuentes a la vez.
El procedimiento probabilístico produce el sismo máximo de diseño, no el sismo máximo creíble, la jerga es diferente, y estoy usando ICOL 2010. Es un método que combina todas las fuentes de peligro sísmico y te entregan un periodo de retorno. Uno termina eligiendo el sismo máximo de diseño, sus propiedades, para un periodo de retorno de 2.500, 4.750, 10.000 años, bueno, lo que sea. Aquí no hay un punto que inicia el problema, no hay una falla conocida con nombre y tamaño. Entonces, no es posible con este procedimiento conocer la media y el desvío del sismo máximo de diseño. No podemos hablar de un sismo máximo de diseño y ponerle valores con media y desvío a sus diferentes propiedades. Solamente tenemos para el sitio rangos de demanda sísmica. La palabra demanda es peligrosa, rango de indicadores de intensidad de la señal sísmica. Las medidas de intensidad que podemos usar son muchas. Si tenemos una aceleración en función del tiempo, podemos hablar del PGA, la aceleración máxima en la superficie del terreno. Entonces el terremoto tiene una cierta señal y hay un único punto, claramente hay un máximo. Ese valor, la aceleración máxima, es una de las medidas, PGA. Otra es la velocidad máxima del terreno. O sea, integrando este acelerograma, en algún punto habrá un máximo. Por supuesto, antes que empiece el terremoto, la velocidad es cero, y después de que termina, la velocidad es cero otra vez. En el medio, en algún punto, la velocidad como módulo es máxima. Esa es otra medida de intensidad. Otra es la intensidad de áreas, que es básicamente el área bajo la curva poniendo todas como positivo, ¿eh? O sea, no se compensan los negativos con los positivos, el área pintada debajo de la curva nos mide la intensidad de áreas. Otro criterio es la duración, otra medida de intensidad es la duración, otra es la magnitud o la distancia entre la fuente y el sitio, o los espectros de respuesta para un dado amortiguamiento. La idea es que luego de un estudio de amenaza sísmica que nosotros como usuarios nos excede, recibimos rangos de estos valores y tenemos una enorme cantidad de terremotos reales, o podemos fabricar señales sísmicas sintéticas que cumplan, que caigan dentro de estos rangos. Entonces, con ellos vamos a definir en general dos terremotos de diseño o dos sismos de diseño, el terremoto de seguridad y el sismo operacional. El terremoto de seguridad es el terremoto más grande que puedo tener, digamos, que puedo esperar, y será el sismo máximo creíble o el sismo máximo de diseño en función de que hayamos hecho PHSA o DHSA. Y para este terremoto se permite daño, pero no colapso de componentes críticos en los criterios de diseño de ICOL para presas de agua. Se debe tener un bordo libre, o sea, suficiente tierra, en el caso de la presa de tierra, por arriba del agua, esto es el bordo libre, esta distancia, de manera que después del asentamiento producido por el terremoto, el agua no pase, y si después viene una réplica, cuando hay un gran terremoto, al otro día, a los 2 días, a veces viene un pequeño terremoto más, que produce un poquito de asentamiento adicional. Bueno, la distancia entre el coronamiento y el nivel del agua tiene que permitir el asentamiento del terremoto de seguridad más el asentamiento de una réplica razonable. Según ICOL, los filtros deben mantener por lo menos el 50% de su espesor original para que luego del terremoto no tengamos problemas de erosión interna. El factor de seguridad, fundamentalmente las fundaciones y los materiales no drenados que ablanden, tiene que ser mayor que 1.0 después del terremoto.
Y ICOL pide usar al menos 3 sismos con spectral matching, que es una técnica para reproducir la densidad de potencia espectral estimada para un sitio, y todos estos 3 sismos escalados a la medida de intensidad elegida, que puede ser PGA, intensidad de áreas u otra. Para el sismo operacional, el periodo de retorno típico es 145 años, o sea que tengo una probabilidad de 50% de ocurrir en 100 años, y para este caso no se admite salida de servicio. Esto es lo que tenemos que lograr cuando hacemos un buen diseño de una presa y le hacemos un análisis sísmico. Ahora, hay que usar al menos 3 sismos con spectral matching escalados al IM elegido. ¿Y cuáles 3 sismos? El sismo más desfavorable, si vamos a elegir el sismo más desfavorable, depende del problema que estamos estudiando. Por ejemplo, si tenemos un sismo largo, pero chiquito, ruido que dura mucho tiempo, le hace muy poco daño a una presa o a un edificio, pero si hay depósitos de suelos sueltos saturados, puede inducir licuación en el terreno. Un sismo que tenga un pulso grande, o sea, que no sea largo, que no dure mucho, sino que dure mucho menos, y que tenga un solo pulso grande y después todo muy chiquitito, no le hace mucho daño a una presa de tierra, pero sí puede romper un tanque de agua o cualquier estructura que reciba la aceleración horizontal y que no resista por corto, de estructura de hormigón, de concreto. Pero un solo pulso grande en general produce muy bajo riesgo, muy bajo peligro de que haya licuación. Y después, un sismo corto, no necesariamente largo, que tenga varios pulsos relativamente altos, grandes, genera un daño moderado a una presa de tierra, un daño limitado a una estructura si ninguno de estos pulsos es suficiente para inducir la fractura, por ejemplo, de estructura de hormigón, puede no haber daño. Y también tiene un moderado riesgo de licuación. Recuerden que tenemos que elegir 3 sismos y tienen que ser escalados a, por ejemplo, una misma intensidad de áreas. Entonces, imaginemos que estos 3 terremotos tienen la misma área bajo la curva, los 3. Y ahora decidimos escalarlo a PGA. Entonces, los mismos 3 terremotos los vamos a escalar a PGA. Voy para atrás, quiere decir que a todos los vamos a bajar o subir para que lleguen a una misma horizontal. Entonces, aquí, por ejemplo, escalamos para esta horizontal y el terremoto subió, creció un poquito. Y como tiene mucha más área bajo la curva va a salirse de rango, va a tener más intensidad de áreas, o sea, más área bajo la curva que la que toca para el sitio, aunque tenga el PGA correcto. El otro terremoto, que tenía un pulso grande, cuando lo escalamos a PGA, en realidad lo hacemos más chico. El terremoto que tiene un pulso muy grande, cuando le ponemos el valor máximo, tiene que ir sobre esta línea punteada, va a bajar, va a ser más chico. Así que el terremoto lo hemos achicado. Al sismo grande, demasiada energía para el sitio. Un pulso grande, bajamos el daño porque estamos achicando el terremoto y probablemente con el PGA correcto tenga una energía, una intensidad de áreas demasiado baja para el sitio, porque lo hemos achicado. Y después el sismo corto, al que lo hemos escalado hacia arriba para que llegue a esta línea punteada, ahora tiene muchos pulsos que juntan desplazamiento acumulado, como vimos la semana pasada con el bloque de Newmark. Este terremoto es asesino para una presa de tierra, tiene mucha más energía que la que esperamos para el sitio y tiene tiene una condición que es el hecho de que en muchas oportunidades, en muchos pulsos, sobrepasa lambda crítico que vimos la semana pasada, es la aceleración de fluencia. Un sismo como este nos va a meter en problemas. Ahora, cuando uno tiene estos dibujitos hechos por mí en el PowerPoint, es muy fácil ver cuál es cuál.
Pero cuando uno tiene una señal sísmica que llega y llegan 10, que llegan 15 señales sísmicas, es muy difícil en principio predecir cuáles de los terremotos van a ser particularmente más desfavorables para nuestro problema. Nosotros, por ejemplo, en este, que es un caso del que voy a hablar un poquito más tarde, corrimos 30 registros, todos escalados a un mismo PGA. Son terremotos que duran desde 22, 24 segundos hasta 90 segundos. Y todos tienen el mismo PGA. Y están en anaranjado PGA 0,55 y en azul PGA 0,66 de la aceleración de la gravedad. Notamos que el sismo más desfavorable dura 25 segundos. O sea, habiendo sismos de 90 segundos, el que produce mayor daño dura 25 segundos. Cuando solo miramos los rosas, el sismo más largo produce 65% del asentamiento que produce el sismo que más asentamiento produce. Miren, 3,5 metros, contra este 2 metros, y este terremoto es más del doble de duración que este que está acá. Y todos tienen el mismo PGA. O sea, ya están escalados como para que un terremoto tenga ese PGA y dure poquito, y otro tenga el mismo PGA pero dure mucho más. El segundo produce menos daño a la presa. Uno dirá, bueno, deja de escalar por duración. Fíjate de todos estos cuál es el que tiene más intensidad de áreas, cuál es el que tiene más área bajo la curva. Bueno, puede ser. Terminemos esto. Un mismo terremoto en un sismógrafo tiene componentes X, Y y Z. Si corremos la componente X, Y y Z como si fueran 3 terremotos, con el mismo terremoto que obviamente tiene una única duración, obtenemos 40 centímetros o 1,40 o 2,40. La presa se asienta a 40 centímetros o 1,40 o 2,40 en función de que le pongamos la señal X y Z, siempre escalado al mismo PGA. Así que estos tres tienen el mismo PGA porque fueron escalados al mismo PGA cada una de las tres componentes y tienen la misma duración porque es el mismo terremoto. Y tienen estas relaciones de efectos sobre la presa. Bueno, entonces, ok, dejemos la duración porque no sirve. Vayamos a la intensidad de áreas. Entonces vamos a la intensidad de áreas y vemos que el sismo más desfavorable tiene una intensidad de áreas de 6,8 metros por segundo, mientras que este sismo que está acá tiene una intensidad de áreas de más de 15 metros por segundo, o sea, más del doble. Y produce mucho menos asentamiento. Vemos que el sismo de mayor energía produce el 50% del sismo que produce el mayor asentamiento. O sea que tenemos buenas razones para darnos cuenta que por sí sola la intensidad de áreas tampoco es fantástica como medida. Esto se puede hacer con cualquier otra medida aislada. Podemos intentar con PGB, podemos intentar con duración, ya lo vimos, intensidad de áreas, hay una cantidad de cosas que podemos hacer y vamos a encontrar que ningún indicador de intensidad, ninguna medida de intensidad aislada nos permite ordenar los terremotos de manera confiable. En la próxima presentación, dentro de media hora, les voy a mostrar lo que nos pudimos acercar nosotros recientemente y tampoco tenemos la verdad, pero por lo menos entendemos por qué esto está pasando mal, está pasando así y por qué esto nos está funcionando mal. Mientras tanto, lo que están viendo es el estado de la industria, es lo que se ve en los informes típicos de análisis de sismicidad de empresas. Para la elección de la sismicidad de un sitio, los que hacen los análisis de peligro sísmico toman una enorme cantidad de decisiones que no son transparentes, no sabemos lo que son, pero que incluyen un montón de incertidumbre. Entonces, el primero es, hay un terremoto a 40 kilómetros. ¿Cómo llega la señal de 40 kilómetros a nuestro sitio?
Sí, es una curva de decaimiento logarítmica. ¿Ok? ¿Con qué constantes? Hay 20, 30, no sé cuántas curvas de decaimiento, curvas de reducción de las características del sismo por la distancia. Y eso se llaman Ground Motion Prediction Equation, que son ecuaciones largas, puras correlaciones empíricas, que arrancan de la energía que hay en el sitio, profundidad del terremoto, tipo de sismo, o sea, tipo de falla, si es una falla transcurrente, si es una falla inversa, una falla directa, un montón de datos y un montón de ecuaciones y estas cosas calibradas para algunos terremotos, digamos, y sobre todo en algunas zonas donde ha habido terremotos muy frecuentes. En particular, hay lugares, imagínense Chile, e imagínense esta fuente sismogénica. Esta fuente sismogénica probablemente produjo 20 o 30 terremotos en los últimos 50 años, todos con diferente duración, intensidad y todo eso. Y fue leída por estos sismógrafos muchas veces en estos últimos 50 años. Entonces hay alguna curva que nos da una medida en nuestro sitio, en función de la distancia, y nosotros, a medida que estamos más lejos, y nuestro sitio está más lejos, va a haber una curva de decaimiento. Y si lo hacemos logarítmica, va a tener esta pinta y se va a ver, por ejemplo, como esta. Ahora, no todos tienen en su sitio 10 sismógrafos hace 50 años y la falla enfrente y saben perfectamente lo que tienen que esperar. Lo que ven en gris son diferentes curvas GMP. Y fíjense, todas estas son bastante distintas y la que está en colorada es la media, pero es una media en la que tenemos logaritmos acá y logaritmos acá. Entonces, si yo me voy por este horizontal, si esto es 10 a la 0, entonces 10 a la 1, y acá hay un 0. Es un número, es una incertidumbre muy grande. Entonces, esta es una de las primeras cosas que un análisis probabilístico no contesta. Después, ¿cuáles son los parámetros de la GMP que vamos a usar? Y cómo incluimos incertidumbres de la propia fuente. Por ejemplo, cuánto es la longitud de falla que se activa. El procedimiento recomendado, por lo menos el procedimiento básico, es construir un árbol lógico y tomar todas estas fuentes de incertidumbre, incluyendo diferentes GMPE, darle a cada una un peso relativo y hacer realizaciones de todas estas combinaciones para tener un bosque de resultados y del bosque de resultados calcular alguna media y desvío de la respuesta como para tener una idea. Y con esta información y esta incertidumbre es que empieza nuestro análisis. Hay una componente aleatórica, o sea, hay una parte aleatoria que no podemos conocer nunca, pero hay una incertidumbre epistémica, o sea, hay una parte que no conocemos, pero podríamos conocer eventualmente. Aquí hay un trabajo de Berry 2016 que muestra de manera exagerada las consecuencias de la incorporación de la variabilidad aleatórica y de la incertidumbre epistémica en los análisis de peligro sísmico. Entonces, imaginemos para un periodo de retorno aquí son 2.500 años en esta línea vertical, y con los datos medios tenemos aquí un PGA de 0,70 que podría producir un asentamiento en una presa con un modelo simplificado de 0,88 metros. Pero ahora vamos a cambiar a la presa. No cambiamos el terremoto, cambiamos a la presa. Con el mismo PGA, si el ángulo de fricción interna fuera un poquito más chico, dentro de lo que es común como incertidumbre en geotecnia, el ángulo de fricción interna es un poco más chico, o esto cambia un poco, o aquello cambia un poco, y entonces le ponemos una variabilidad a la propia demanda dentro de un modelo simple como el modelo de Newmark que vimos la semana pasada, y para el mismo PGA de 0,70, el asentamiento se nos va de 0,88 a 3,83, simplemente porque bajar 3-4 grados el ángulo de fricción interna hace que muchos más pulsos queden por arriba de la aceleración de fluencia.
Y ahora, ¿qué pasa si hemos calculado la amenaza sísmica en nuestro sitio usando una GMPE vieja, por ejemplo, o incorrecta para nuestro sitio? No sabemos cuál. Si nos ponemos del lado conservador y le agregamos una incertidumbre a el terremoto, ya no cambio más la presa, ¿eh? Ahora cambio el terremoto. La presa es la misma que antes, pero el terremoto ahora está calculado con otra curva de otra ecuación de transporte de información de fuente a sitio, otra GMP. Y ahora lo que era 383 pasó a ser 726. Esto está exagerado, ¿eh? Esto es para que se vean los gráficos, ¿no? Pero no es común que sea tanto. Pero bueno, la incertidumbre viene así. Entonces, errarle con 2 o 3 grados el ángulo de fricción interna, o cosas por el estilo, errarle en la GMP, puede generar gigantescos cambios en el cálculo de nuestra, digamos, demanda sísmica, o sea, en el cálculo de la respuesta de nuestra presa a la acción sísmica en un sitio. Dicho esto, y hasta que lo entendamos mejor, nosotros lo que hacemos es aplicar fuerza bruta. Tenemos una base de datos de registros sísmicos suficientemente grande, hay unos 40.000 registros con 3 direcciones, y los registros están todos validados por consistencia, divididos en eventos de subducción o intraplaca, y de todos estos registros, en principio, los podríamos usar en nuestra presa. Pero vamos a descartar aquellos que tengan muy baja amplitud, o sea que la señal original tenga una aceleración mucho menor que la que es el objetivo de nuestro estudio, la que corresponde a nuestro sitio. Porque cuando uno multiplica por 5 la aceleración PGA, o sea, escala 5 veces para arriba, un terremoto chiquitito, lo que tiene es un monstruo que nunca se vio en la naturaleza. Lo mismo si la magnitud es muy baja, si se corre 2 ceros, si en vez de tener nuestro sitio tiene magnitud 8, sismos de magnitud 6 o menos, bueno, eso lo descartamos. Total, tenemos tantos que no hay problema. Y aquellos cuya frecuencia de muestreo no sea suficientemente alta, o sea, que estén medidos, por ejemplo, cada más que 0,02 segundos, que es algo medio mínimo para un análisis de una presa de tierra de altura intermedia. Entonces, teníamos un montón de terremotos, limpiamos estos, todavía nos quedan un montón de terremotos, miles. Aquí vuelve a aparecer el grafiquito ahora en negro, en vertical PGA y horizontal asentamiento, o al revés, no importa nada, no tengo los números puestos y no interesa, porque lo que sí interesa es que esta banana está en escala doble logarítmica, entonces tengo un problema muy grande. Pero me acuerdo de, por ejemplo, MACD-CICID. ¿Se acuerdan de MACD-CICID? El método de Newmark, el bloque rígido, pero incorporando el concepto de la viga de corte para amplificar la señal. Es un método muy, muy simple que se puede programar con muy poquitas líneas de código digamos, en MATLAB o cualquier cosa por el estilo, en Python. Y entonces, con ese modelito simple lo vamos a llamar proxy. Y ese modelo simple, proxy, hacemos el razonamiento, como la hipótesis, como el postulado, de que existe este modelo, por ejemplo, MACD-CICID, y que nos permite estimar media y varianza de un modelo perfecto. O sea, yo corro este modelo a mi empresa, la estudio con MACD-CICID, me da un asentamiento. Se lo puedo correr a los 20.000 terremotos que sobrevivieron y me sale esta cosa. ¿Por qué se lo puedo correr a los 20.000 terremotos? Y porque cada corrida dura una décima de segundo, un segundo. Es un cálculo básicamente analítico. Pero claro, aunque hayamos corrido 20.000 terremotos, tenemos que esperar que la diferencia entre un modelo completo, Praxis 3D, y un modelo tan simple como MACD-CICID en 2D, tenemos que esperar un gran desvío, o sea, un bias, en el valor medio y
también tenemos que esperar un desvío importante, aunque quizás un poco menor en la varianza. Entonces tenemos ahí un bosque de resultados. Entonces, podemos escalar la base de datos para un cierto IM, por ejemplo, intensidad de áreas, correr el modelo proxy MACDICIS a todo el conjunto de sismos, corrérselo a los 15.000 sismos que salen en un bosque como esto, calcular media y desvío de los asentamientos, y acá viene el punto, elegir un grupo de 30 o 40 registros que preserven la media y el desvío. Un conjunto menos, pocos, o sea, cada uno de esos puntos corresponde a un terremoto, elegir un conjunto de 30 o 40, pero que no sean estos 30. Que sean 30 que preserven las propiedades estadísticas muy groseramente estimadas por el método de MACDICIS. Uno tiene que esperar que si uno agarra 40 terremotos así, habrá algunos que no le hagan nada a la presa y habrá algunos que serán asesinos para la presa. Y ahora esos 30 o 40, los 30 o 40, no los 3 que dijo el ICOL, que los corremos a un modelo. Entonces nuestro modelo, Plaxi 2D, es un estimador de la demanda sísmica que arroja valores razonables de medio y desvío. Entonces, le corremos los 40 terremotos y estos 40 terremotos nos van a dar 40 resultados para esta presa, ya en Plaxis. Entonces, corremos un análisis 2D de los 30 a 40 registros, calculamos medio y desvío de estos resultados. Ya no medio y desvío de los 40.000, sino medio y desvío de los 40. Aquí más o menos terminamos, ¿no? Acá vamos a hacer un análisis 2D y tenemos que el asentamiento calculado con 40 terremotos es, qué sé yo, 2.5 metros más menos 1,8 metros. Este es el asentamiento que sale de nuestros modelos en función de los datos, de la información que se nos proveyó de la sismicidad del sitio. Bueno, casi terminamos. Nos falta tener en cuenta la forma del valle, los problemas 3D, y para eso necesitamos correr en 3D. Si no lo necesitamos, aquí termina. Si lo necesitamos, como modelos 3D son muy caros y la parte central de lo que nos preguntan, cuánto se va a sentar, ya la tenemos con los modelos 2D, todavía podemos elegir un subgrupo de 3 a 5 sismos representativos, por lo menos como es preservando la media, claramente, la media de los 40, ¿no? Claramente no vas a poder elegir 3 a 5 y preservar mucho el desvío, porque ya cuando las muestras de 3 o 5, la palabra desvío en sí misma se hace un poquito menos interesante, ¿no? Y así que nos vamos a un modelo 3D. Y el razonamiento es que el modelo 3D tiene en cuenta todo lo que tiene en cuenta el modelo 2D, más la forma del valle, la zonificación especial de la presa, heterogeneidades de la fundación, podemos ponerle 2 componentes horizontales y componente vertical a la señal sísmica. Y ahora corremos estos modelos 3D del grupo de 3 a 5 registros e informamos todo. Informamos la respuesta de todos los modelos 2D, de todos los modelos 3D, y sí, va a haber un terremoto que va a generar un asentamiento de 10 metros. ¿Va a pasar? ¿Sí? Alguno va a haber. Pero con el procedimiento que elegimos, que corrimos 40, sabemos que uno va a haber, dos van a haber, pero muchos no van a ser tanto. Y vamos a tener una media y desvío para la respuesta que se llama asentamiento de la presa. Hay que saber leer este resultado, porque si uno informa esto y dice, oye, pero encontraste un terremoto que produce que la presa se asenta a 10 metros, tu cálculo está mal, o la presa no se puede construir, bueno, no podemos hacer nada contra eso. Y hemos hecho a propósito una búsqueda que nos da el rango posible de respuesta, y sí habrá alguno que sea el peor, claramente, y algunos será el mejor. Todavía nos falta la incertidumbre de los parámetros materiales. Y si uno quiere hacerlo disjunto, si uno quiere hacer la incertidumbre de los parámetros materiales sin meter el ruido de los terremotos, lo más simple es una función cero. Entonces, para los parámetros materiales solamente, como los modelos constitutivos tienen muchos parámetros que tienen una correlación débil con el efecto de los sismos, por ejemplo, qué sé yo, HSSBOL, gamma 0,7.
o el coeficiente de Poisson. Es muy difícil ver la correlación que hay entre el asentamiento y ese parámetro, y tampoco uno le puede poner ese parámetro, tiene un rango muy grande, no lo tiene uno muy bien. Es bueno saber que ciertos parámetros tienen muy poco impacto en la respuesta, otros tienen un valor mucho más grande. Entonces, para estudiarlo, podemos producir set aleatorios de parámetros del terreno. Por ejemplo, ángulo de fricción interna, incluyendo el valor medio y el desvío del ángulo de fricción interna. Y ahora no mezclamos también a los terremotos. En vez de terremoto, tiramos una carga armónica que tenga la intensidad de áreas o el PGA que estamos usando. Entonces, es muy fácil calcular una función seno cuyo valor máximo es el PGA. Y le ponemos pulsos suficientes hasta que el área bajo la curva sea la intensidad de áreas que nos pidieron y ya, terminó. Con esta cosa tan simple, la forma que nos queda de asentamiento es pulso, 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 pulso y se queda quieto. Y esto permite ver cuál es el rango. El asentamiento se pone 2 metros, se pone 1,50, se pone 2,50 cuando vamos cambiando los parámetros dentro de su rango. Bueno, esta es la parte que falta al estudio de incertidumbre y que no tiene que ver con el terremoto. Entonces, ¿qué tiene que ver con el terremoto? ¿Se acuerdan que cuando calculamos hace un rato largo la respuesta y de 80 centímetros se fue a 2,70 metros, después a 7,60? Eso que iba creciendo, que era, uno, si cambio el terremoto, ¿cómo cambias el terremoto? Por ejemplo, cambiando la GMP. O dos, si cambio la presa, ¿cómo cambio la presa? Por ejemplo, cambiando el ángulo de fricción interna. Esta filmina habla del análisis numérico para estudiar la vulnerabilidad cambiando una propiedad de la presa, ya no del terremoto. Bien, o sea, con esto uno puede calcular la contribución de los parámetros de entrada geotécnicos a la incertidumbre total del problema. Y ahora la pregunta es, bueno, Aikol decía que corriéramos 3 sismos y vos acabas de proponer correr 40 sismos o 30, ¿por qué no 400? ¿Cuándo termina? Bueno, este punto yo nunca lo terminé de estudiar del todo. Las 3 filminas que siguen son el método que pergeñamos que podía funcionar para tener un estimador de cuándo hemos llegado, cuando ya no tiene sentido seguir corriendo. Y esto se lo debo a Pablo Barbieri, que fue el que trabajó conmigo para contestar esta pregunta ya hace varios años. Entonces, vamos a hablar de bootstrapping. Bootstrapping es una técnica estadística que sirve para estimar el bias e incertidumbre de una muestra y parte del concepto de que existe un universo, que sería el asentamiento producido por todos los terremotos posibles en un sitio. Y ese asentamiento tendrá una función que tendrá una media, tendrá una amplitud de campana, las propiedades que tenga. Pero esta, por supuesto, no es conocida, ¿no? Nosotros no sabemos cuánto es todos los asentamientos posibles producidos por todos los terremotos. Pero bueno, esa media, esta cosa tendrá una media estadística real, por ejemplo, un valor medio del asentamiento del universo, de la verdad, de lo que no conocemos pero existe. Ahora nosotros podemos sacar una muestra y correr nuestros terremotos. ¿Cuántos terremotos? 20, 30, 40, o sea, este número es 30 o 40. Y si tenemos 40 terremotos más o menos bien elegidos, ¿se acuerdan que teníamos 40.000? De ellos elegimos 40 preservando medio y desvío. Si los elegimos más o menos razonablemente, no tienen que ser perfectos, más o menos razonablemente, podemos esperar que el valor medio de estos 40 no sea ridículamente diferente del valor medio del universo. No estamos seguros, pero podemos esperar que más o menos estén cerca. O sea, el valor medio de los 40 terremotos que corrí versus el valor medio de los infinitos terremotos que podría haber corrido. Pero va a haber un bias. Un bias quiere decir que el valor medio, que con nuestra muestra, con nuestro sistema de muestreo, que el valor medio que nosotros calculemos de la muestra
va a tener una diferencia con el valor medio del universo y esa diferencia va a quedar aunque hagamos infinitas muestras. O sea, podemos hacer nosotros, en vez de 30 terremotos, 300 o 3000, pero siempre va a haber un bias, una diferencia entre el valor medio de la verdad, que no conocemos, y el valor medio que estamos calculando. Y con la varianza lo mismo, ¿no? Va a haber también una cierta dispersión. Entonces, tomando en cuenta de que hay que definir una respuesta y lo único que tenemos es una muestra, que es un subconjunto del universo, reconociendo que solo tenemos la muestra y no tenemos la función de distribución completa, el procedimiento es muestrear con repetición. Entonces acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. 10 asentamientos. 0,15, 1,18, 1,21, 6,73. Lo que sea, no importa. 10 valores. Y estos 10 valores los muestreamos con repetición. ¿Qué quiere decir? Este tiene 1, este no lo puse, este lo puse 2 veces o 3, este lo puse 1, este 2, este 1, este 1, este no está. En la siguiente simulación, este no está. Este está 2 veces, este está 2 veces, este está 1, este está 3, este está 1, este está 1, este y este no está. Por ejemplo, siempre la suma de los puntos son 10, ¿no? O sea, siempre tengo 10. Pero puede pasar que una de las muestras tenga X1, X4, X4 otra vez, X2 y que no esté X8, X9. O sea, muestreamos del conjunto de 10 que tenemos, 20 veces elegimos al azar, sacando uno, sacando otro, aunque caiga igual que el anterior, sacando otro, así hacemos grupitos de 10, con repetición. Y con ellos, si lo hacemos 20 veces, vamos a tener 20 valores medios. Acabo de pisar por todo arriba de todos los rosarios. 20 valores medios. Que están entre 3 y 3,5 metros de asentamiento para esta presa. Y vamos a tener 20 desvíos estándar, que están entre 0,2 y 1. Entonces ahora podemos hacer una estimación un poquito más seria de la varianza y del bias, simplemente calculando la varianza como el promedio de las varianzas de las 20 veces que lo hice, o el bias como el promedio de la media que tenemos menos la media de nuestro conjunto original. Y bueno, por supuesto, esto no nos dice nada todavía. Hicimos 20 y nos dio un resultado. Y nos preguntamos, déjenme para atrás, nos preguntamos, ¿alcanza con estos 10 terremotos? ¿Estas 20 simulaciones con estos 10 terremotos está bien? Si agregáramos un terremoto número 11 y estuviera por acá y en algunos puntos aparecería, ¿cuánto cambiaría la respuesta? Esa es la última filmina. Lo que tenemos que hacer es calcular los estimadores y comprobar si a medida que corremos una y otra vez, que elegimos grupitos, vamos obteniendo, digamos, a medida que vamos agrandando la muestra, llegamos a un punto en que agregar más no suma nada. Entonces, voy para atrás. Si yo acá tengo 10 terremotos y corriendo de esta manera, con solo 10, agregar un onceavo no me cambia la varianza y el bias, ya no pongo más terremotos. En algún momento puedo parar. Si tengo 2, agregar un tercero me cambia todo. Si tengo 30, agregar el número 31, quizás no cambie mucho. Y todavía no lo tenemos completamente claro. Estoy enseñando algo que todavía no termino de saber. Pero es un procedimiento un poquito más independiente del usuario para entregar una respuesta. Mientras vamos entendiendo mejor lo que estamos haciendo en incertidumbre de la señal sísmica, incertidumbre de los parámetros de entrada, errores introducidos por la modelación numérica, incluyendo el amortiguamiento numérico y todo lo que hemos estudiado. Y
incertidumbre respecto de la capacidad del modelo HS-Small o el que sea que tenemos para reproducir el comportamiento del terreno. Todas estas incertidumbres agrupadas y hay que entregar una respuesta. Somos ingenieros, no podemos decir no sé. Tenemos que entregar una respuesta. Este procedimiento que acabo de presentar nos permite elegir 30 terremotos, correr los 20 primeros, hacer bootstrapping, sacar una respuesta, tomar 5 más de los 10 que todavía nos quedan, agregarlos, ver si cambia la respuesta, agregar uno más, ver que ya no cambia la respuesta, dar por terminado, aunque tengamos todavía varios terremotos más que podríamos correr, dar por terminado el ejercicio y decir, hemos llegado a esto, la media y desvío del asentamiento de la presa es tanto. Y no entregas un número. No se puede decir que la presa se va a asentar 3 metros, no sabemos. Lo que podemos decir es que es bastante probable que la presa se asiente entre 3 y 5 metros con valor medio de 3,80 y un desvío de 1,20. Eso sí ya podemos más o menos hacerlo. Y esto incluye todas las incertidumbres que están entrando desde la señal sísmica, por eso elegimos muchos terremotos, desde los parámetros de entrada. Por eso tenemos que hacer también lo que podríamos llamar el análisis de sensibilidad o el análisis de incertidumbre de los parámetros de entrada. Esta es la última filmina de esta primera presentación. Me acabo de comer 45 minutos. Ariel. Bien, Alejo. No tenemos consultas al momento. Bueno, esto va a haber que simplemente cuando hagan el trabajo práctico hablar un poco, ¿no? Igual vos en el caso histórico vas a mostrar un poco algo de esto, ¿no? Sí, voy a mostrar, digamos, la variabilidad de los resultados y un poco los sismos que se tomaron. Ok, bueno. Sí. Bueno, yo voy al siguiente módulo. Dale. Que es una medida de intensidad que proponemos tener en cuenta. Estamos en este momento, mientras hablamos, pongo a correr un terremotito. Entonces, en la mitad de abajo está el terremoto generando presiones de poro en una presa de relaves. Y en algún momento las presiones de poro se alcanzan un cierto valor y la presa se nos va, licúa y se va. Bien, ¿qué terremoto hace esto? Eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Bien, como hemos visto, la selección de registros sísmicos no es trivial. Uno puede tener un terremoto que tenga una cierta intensidad de áreas y una cierta CAV es velocidad acumulada o CAV 5, velocidad acumulada entre 5 y 95%, bueno, medias de intensidad. Y tiene este terremoto con esos valores. Y tiene otro terremoto. Este otro terremoto tiene mucha mayor intensidad de áreas, mucho mayor CAV 5. ¿Cuál de los dos terremotos, el verde o el colorado, produce más asentamiento en esa presa que está dibujada ahí? Hacemos la cuenta. Y el terremoto verde produce 8,1 metros de asentamiento, mientras que el terremoto colorado, que tiene más energía y todos los parámetros los tiene peor, tiene más fiebre, produce un asentamiento de solo 1,3 metros. ¿Nos pasó? Muestra que si hubiéramos elegido el terremoto, a ver, el que tiene peor de todos estos, habríamos elegido este y habríamos informado que la presa se asienta 1,3 metros, cuando hemos encontrado aquí un terremoto que produce un asentamiento terriblemente mayor. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en el terremoto este que produce un asentamiento de 8,1 metros, moviliza una superficie gigantesca, cosas pasan que mueve toda esta cantidad de tierra. Mientras que este otro terremoto, que tenía mucha mayor energía, con otro continuo de frecuencia, otra duración, lo que sea, produce un patrón de desplazamientos que prácticamente es superficial y lo único que hace es mover tierra cerca de la superficie de la presa y nada más. Estas respuestas nos llevaron a pensar que lo que controla el comportamiento
para un terremoto en particular, para una presa en particular, lo que controla el comportamiento de la presa frente a un cierto terremoto es cuánto es la densidad de potencia espectral, cuánta energía tiene el terremoto en las frecuencias que son dañinas para la presa. Entonces, nuestra propuesta, calcule la frecuencia natural más baja de la presa, el primer periodo propio. Tenemos el primer periodo propio calculado. Definamos la potencia en un rango entre 0 y el doble, por poner un número, el doble de la frecuencia natural y elijamos terremotos que tengan mayor energía en el rango en el que hace daño a nuestra presa. Entonces yo acá tengo rango de frecuencias y este terremoto entre 0 y en este caso, que se llama 4 Hz, será una cosa por el estilo, entre 0 y 4 Hz tiene muchas manchas coloradas. Otros terremotos tienen las manchas coloradas a frecuencias más altas. La mancha colorada es una densidad de energía. Entonces, bueno, en principio, si tengo la presa, puedo calcular el periodo propio. Si tengo el periodo propio, la frecuencia fundamental, puedo ordenar a todos los terremotos calculando cuánto de su energía está en ese rango de frecuencias. El procedimiento matemático es, calculamos la densidad de potencia espectral de la señal discreta, calculamos la potencia espectral total, el cociente nos va a dar la potencia espectral que nos interesa en el rango entre 0 y la frecuencia que nos interesa. La frecuencia de recorte recomendada en nuestros primeros intentos es 2 veces la frecuencia natural. Y con este procedimiento salen, por ejemplo, estas respuestas. Y todos estos son diferentes terremotos. Son todos diferentes terremotos. Creo que acá hay 24 terremotos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Por 5, 25. Pero eran 24, creo. Bueno. Estos son todos los terremotos. Y acá tengo rango de frecuencia, potencia espectral acumulada. Y entonces algunos tienen muchísima potencia espectral cuando contás todo el rango de frecuencia. Pero hay otros, por ejemplo, los colorados. Miren los colorados, que en el rango de frecuencias bajos pican primero, aunque después, cuando medís toda la potencia del terremoto, llega a un valor más chico. Por ejemplo, este colorado llega a este valor 3. Entre 0 y 2 Hz son los colorados los que hacen más daño, por ponerlo de alguna manera. ¿Qué pasa si uno, en vez de poner entre 0 y 2 veces la frecuencia natural, elige todo el rango? Bueno, si elegís todo el rango, lo único que calculaste es la intensidad de áreas. Acá están frecuencia entre 0 y 1 Hz e intensidad de áreas para estos 20 y pico terremotos. Entonces, entre 0 y 1 Hz la correlación es pobre. Entre 0 y 5 Hz la correlación con la intensidad de áreas está muy bien. Y si entre 0 y 15 Hz es lo mismo decir potencia espectral que intensidad de áreas. Porque la intensidad de áreas es el área bajo toda la curva. La calculas en la escala de tiempo o en escala de frecuencias. La potencia espectral solamente es el área en la zona de las frecuencias que son de interés para nuestro problema. O sea que todo esto depende del terremoto, pero no depende de la presa. Este cálculo es un cálculo que se hizo solamente mirando la señal, sin mirar a la presa. Ahora, si le ponemos esto a la presa, vamos a encontrar que todos nuestros terremotos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 3, 24, y este son 25 finalmente. Bueno, todos estos terremotos, cada uno produce diferentes respuestas y eso nos permite comprender por qué este ejercicio que hicimos al comienzo tuvo este resultado. Porque a pesar que la intensidad de áreas era menor y está mayor, la potencia que había en el rango de bajas frecuencias era mayor en este terremoto, en este sismo, que en este. Entonces,
Con las manchas más cerca de la base, este terremoto, frecuencia, tiempo, color, intensidad de energía, con las manchas más cerca de la base, este terremoto que tiene una señal mucho más abierta, produce mucho más daño que este otro que tiene estas manchas a frecuencias mucho más grandes, 6, 8, 10 Hz. El colorado está acá arriba, el terremoto tiene más alta frecuencia y casi no le hace daño a la presa. En un artículo, el primer autor, el que, digamos, que desarrolló la idea, Nicolás Lavanda, publicó esto hace ya algunos años, y en el artículo está probado cómo funciona para el modelo de MACDCC, en donde tenemos relación entre el asentamiento y la intensidad de áreas, el CAV, el CAV5, la potencia espectral entre 0 y 1 Hz, entre 0 y 2 Hz y entre 0 y 5 Hz. Y resulta que en este caso, la mejor respuesta es 0,81 con la potencia espectral entre 0 y 5 Hz. Para el modelo de MACDCC tiene una correlación que es superior a la intensidad de áreas y a CAV. La segunda prueba es correrlo en un modelo de elementos finitos, HS-Small. Entonces, en HS-Small, acá tenemos todos los grafiquitos, cada uno de todos los 25 terremotos, y resulta que la potencia espectral entre 0 y 1 Hz o entre 0 y 2,5 Hz tienen una muy alta correlación, mientras que la intensidad de áreas no tiene ninguna correlación. Y de hecho, si uno hace una potencia espectral entre 0 y 15 Hz, abre tanto la ventana como para incorporar todas las frecuencias, la calidad de la correlación cae a lo mismo que la intensidad de áreas, simplemente porque la potencia espectral entre 0 y 15 Hz es, de facto, la intensidad de áreas. Esto se corrió también con un modelo que incluye licuación y que vamos a ver en 2 o 3 clases. Y otra vez, entre 0 y 2 Hz, una muy alta correlación, o sea que nos permite elegir terremotos mucho más seriamente que solo al azar. Y entre 0 y 15 Hz la correlación muy baja. Ahora tengan cuidado, elegir terremotos con este procedimiento y elegir 40 terremotos que cumplan con una alta potencia espectral nos garantiza que nos va a dar una media de desvío de desplazamientos atroces para nuestra presa. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que venga el terremoto con esta densidad de potencia espectral? Eso no tenemos elementos para calcularlo. O sea que una vez que elegimos a propósito el terremoto más dañino, todavía queda multiplicarlo por la probabilidad de que ese terremoto ocurra y todavía no tenemos los elementos, no entendemos suficientemente bien cómo poner esa cuenta dentro del análisis. Entonces, para tratar la incertidumbre, de primero tenemos varios registros sísmicos y de salida eso es lo que entra y lo que sale es el desplazamiento del coronamiento. Entonces, ordenamos los registros por potencia espectral y con una potencia espectral entre 0 y 2 Hz, los asentamientos acumulados nos quedan esta belleza. Es muy fácil decir, pero la encontraron, ya está. Esto es la verdad. Más o menos. Porque aquí hicimos todos los cálculos y después elegimos el valor 2 Hz. Si hubiéramos puesto 4 Hz, esto no sería tan limpito. Y si hubiéramos puesto 0,5 Hz, tampoco. ¿Cómo sabes cuál es el tamaño de la ventana que tenés que usar? No lo sabes. Y si no sabes el tamaño de la ventana que es más relevante para tu problema, ¿cómo elegir los terremotos? Porque estamos diciendo de que vamos a elegir los terremotos que tengan mayor potencia espectral en la ventana. Bueno, ¿pero qué ventana? Pues no la hacemos. Seguimos entonces mordiéndonos la cola. Pero por lo menos, ahora sabemos cuál es el número que no sabemos. No tenemos 20 indicadores de intensidad y no entendemos bien cuál de todos ellos usar o qué combinación, sino que sabemos dónde ir a medir y también sabemos que la ventana más o menos tiene que ser del orden de 2 veces la frecuencia natural. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque hicimos ya 10, 15 modelos. Más o menos, 2, 3 veces, pero por ahí va. Por lo menos eso nos permite no correr una enorme cantidad de terremotos que en definitiva no le van a hacer no van a agregar valor al análisis de nuestro peligro sísmico. No peligro sísmico,
al análisis de la respuesta sísmica de nuestra presa. Bueno, ahí tienen, si lo haces de 0 a 1 Hz, queda así, de 0 a 3 Hz, de 0 a 5, de 0 a 10. Si hubiéramos puesto 10, habría dado esto y no habríamos sabido nada. Entre 0 y 1 Hz queda bastante bien, déjeme ir para atrás. Esta es la de 0 a 2 Hz, es la que queda más linda de todas. Así que la dispersión, que depende de las frecuencias no amplificadas por la presa y por la malla, porque esto es un modelo numérico, también depende en el ordenamiento, depende de cuál es el ancho de la ventana con la que estamos mirando. ¿Qué es la ventana? El rango de frecuencias en donde estamos calculando la potencia para ordenar los terremotos de mayor a menor por los que tienen más potencia en ese rango de frecuencias en esa ventana. Bien, la implicancia de esto para la demanda sísmica es que si la potencia espectral es baja, no va a haber falla. Si la potencia espectral es intermedia, vamos a probablemente ver cosas como fallas locales así. Y si la potencia espectral es elevada, una falla global. Acá tenemos un terremoto corto y que tenía su energía a una alta frecuencia. Abajo a la izquierda estoy moviendo el láser. Y en este caso no le pasa nada a la presa. Aquí tenemos otro terremoto cuya energía está, la mancha colorada está a una frecuencia relativamente alta, pero el terremoto es relativamente grande, largo, ¿no? Y esto genera alguna falla local. Y acá tenemos otro terremoto que probablemente tenga menos color colorado que esto, o sea, menos energía total, pero la tiene al principio y en bajas frecuencias y alcanza, por ejemplo, para inducir licuación en el cuerpo de la presa, entonces una presa de relaves o digamos, alguna respuesta de este tipo. Depende de la presa. Otra presa con otras características puede ser que este terremoto sea más perjudicial que esto. En principio, no tenés una manera de ordenarlas perfecto. Nuestro objetivo, que ya sabemos que no vamos a lograr, es estimar a priori la demanda con un modelo proxy, o sea, con un modelo de orden reducido, prácticamente modelos numéricos elásticos, estudiar qué frecuencias amplifican más, entonces en vez de correr los 40.000 terremotos por un modelo de magnificid, hacerlo en algo un poquitito más complejo, pero no mucho más complejo. Y entonces usar un proxy que nos acerque más a la selección de sismos que solamente magnificid. Y ojalá no ni siquiera necesitar hacer los modelos numéricos, no ya tener un estimador claro con solo el modelo proxy, pero la potencia espectral que produce mayor daño depende del punto que muestreo. Base, cresta, en los relaves, en el caso de esta presa, no hay una única frecuencia fundamental para esta presa. Puede haber un terremoto que haga daño acá abajo y no haría nada acá arriba, o viceversa. O sea, estamos bastante complicados. Y con todas estas incertidumbres, nosotros no entendemos cómo podemos tomar una decisión importante con solo 2, 3, 5 terremotos. No entendemos cómo. Nuestra manera, hasta que lo entendamos mejor, hay que correr 30 o 40 terremotos para estar un poco más tranquilos, porque en general cuando uno corre 30 o 40 se encuentra con 2 o 3 que hacen mucho daño. Y a veces es posible incluso operar sobre la presa para decir, miren, estos 2 o 3 terremotos hacen mucho daño por tal razón. Quizás si movemos tal cosa, agregamos un filtro, bajamos el nivel freático 1 metro o lo que sea, podemos reducir mucho la vulnerabilidad global de nuestra presa. Usamos este análisis, por ejemplo, para optimizar un contrafuerte. Y entonces había que elegir si se ponía todo este gris o esta partecita que está con rayitas no. Entonces apagábamos de a poquito y prendíamos estas capitas para ver cuál era el contrafuerte, combinación de riesgo combinación de peligro y costo minimizada. Y entonces acá tenemos para una misma presa, cambiando apenita la geometría, podemos encontrar que los terremotos, que como están ordenados por potencia, siempre caen sobre líneas verticales, el mismo terremoto, este es el terremoto número 8 y este es el número 16,
Con un contrafuerte grande, el terremoto 16 produce, perdón, con un contrafuerte chico, el terremoto 16 produce un desplazamiento de 6 metros. Y si ponemos el terremoto, ponemos el contrafuerte mucho más grande, en vez de 16 metros, el asentamiento baja, perdón, en vez de 6 metros, el asentamiento baja a 5 metros. Ok, pero pusimos 50% más de tierra para bajar el asentamiento de 6 metros a 5 metros. Es óptimo, es razonable. ¿Es la mejor manera de invertir el dinero para reducir el riesgo? Bueno, esto es una cuenta que excede el puro análisis numérico, pero por lo menos es bueno poder entregar estos resultados y poder decir, la ventaja de hacer un contrafuerte 30-40% más grande es que la línea media, en vez de viajar por acá, va a viajar por acá. Entonces, para el terremoto más probable, pongamos que sea este, el asentamiento va a ser de 3,2 metros en vez de 4,1 por haber puesto 50% más de contrafuerte. ¿Vale la pena? O mejor, damos un bordo libre de 80 centímetros más aquí y no hacemos tanto contrafuerte. Bueno, ese es el tipo de decisiones que exceden la propia cuenta, pero que se pueden tomar usando como elementos estos modelos numéricos.